Buenas tardes. Hola María, ¿cómo andás? Bien, profe. Impecable, esperando a que ingrese el resto, a ver qué es lo que está pasando. Que ingresan tarde. Les pido por favor a los que ingresaron que ya vayan prendiendo por favor la cámara. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, compañeros, vamos a hacer así. Vamos a retardar un poquitito, si les parece, porque ustedes llegaron en tiempo, que es lo que corresponde, y todas están con cámara prendida, que es lo que corresponde. Pero lamentablemente faltan compañeros y para trabajar, o estudiantes, y para trabajar la actividad que teníamos de la clase número 4 estaría bueno que estén todos y todas. ¿Les parece? Yo avanzo con una introducción, no breve, pero objetiva dentro de los límites de tiempo que tenemos para una clase que lleva un montón, porque va a haber una construcción colectiva del conocimiento. Estamos así, y después, cuando yo termino la introducción, paramos, hacemos la realimentación de la clase pasada, y posterior a eso, entonces, avanzamos con lo específico de la segunda parte de la clase número 5. Ustedes me pueden parar cuando quieran. Venga. Nosotros seguimos debatiendo en principio de qué se trata el proceso de aprendizaje. Nosotros, a diferencia, y digo nosotros como comunidad, de la motricidad, de la corporeidad, del movimiento, de la psicomotricidad, como una comunidad grande en torno a los aprendizajes corpóreos, nos distinguimos un poco de aquellos que por ahí son más laxos y tienen un referente objetivo más específico que podría llamarse meramente intelecto o el mundo cognitivo, ¿no? La cognición del aprendizaje o el aprendizaje en lo cognitivo tiene una particularidad que es más simple, más pequeña, y si bien se pone de manifiesto todo el cuerpo al momento en que uno aprende, o vamos a llamarlo así, incorpora algo novedoso que no reconocía como tal, como por ejemplo una poesía, ¿por qué no? Como por ejemplo una acción mnemotécnica, como por ejemplo una canción, que uno a veces si la tiene que cantar no puede cantarla, ¿no? Pero que por ahí empieza, escucha las palabras predecesoras y empieza a cantarlo y lo logra al final. Entonces hay una comunicación que es meramente cognitiva entre la canción, la rhythmización, el producto de la música, con lo que uno va incorporando y ahí le sale toda la canción completa, sea un tango, sea un rock, lo que fuera, incluso de otro lenguaje del cual desconocemos con exactitud de qué viene. Así todo, nosotros tenemos una complejidad mucho más grande, porque aprendemos o intentamos aprender o que otros aprendan estructuras que requieren del mundo cognitivo, que requieren del intelecto, pero que se necesita empatizar desde una comprensión integral que tiene que ver con los desplazamientos, con las técnicas, con las tácticas, con el pensamiento divergente corpóreo, entre otras tantas que están en cola de producto de ser investigados. Así todo, para estas dos posibilidades, nosotros, dentro de nuestra lógica de la cultura física y las del mero procedimiento cognitivo, vamos a llamarlo intelectual,
hay varios dispositivos que se tienen que prender, que se tienen que activar y que tienen que ver un poco con la lógica de lo neuronal, o que por lo menos al principio pensamos que es así. Nosotros apelamos siempre en los dispositivos del aprendizaje a una garantía del producto de la memoria. Solo no logramos eso cuando recién nacemos, cuando no tenemos una gran memoria, pero sí guardamos en nuestro código genético cierta memoria incorporada, que a posteriori por ahí podríamos incluirla dentro de la lógica, por ejemplo, del déjà vu. O, por ejemplo, de, como habíamos hablado, ¿no? Una intensificación hacia el producto de lactancia, la primer lactancia, hacia la necesidad de llorar para pedir resguardo cuando no hay una característica cognitiva fuerte, ni siquiera el control de esfínteres y mucho menos lo emocional. Así todo, entonces, y posterior a este proceso del neonato o la neonata, uno tiende a entender que la memoria es un proceso que puede ser resguardado a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y a partir de eso, entonces, la neurociencia y la neuropsicología aportan en el aprendizaje una serie de espectros interesantísimos sobre la capacidad que nosotros tenemos de retener. Y armamos un surco neuronal en el cual progresivamente avanzamos y le demos importancia a una temática más que otra, se activa nuevamente, yo siempre digo en términos simples, se prende esa luz y esa luz queda activa y se prende cada tanto. Una vez que lo reactivo, se prende nuevamente la luz y entonces las luces que más se prenden y hacen más conexiones sintácticas requiere de que ahí me acuerde, ¿no? Recordar no es el único proceso para aprender, porque nuestra memoria o la capacidad de memorizar a veces no me da el resultado de un producto de contemplación vívida como lo es el aprendizaje. Yo puedo memorizar muy bien un montón de nombres, pero a veces pasar por la calle y ver la cara de algún amigo o amiga que hace mucho que no lo veo y no recordar su nombre. Y decir, pucha, me senté 5 años con él en la primaria. Este era, y vos decís, pero sé memoria, la memoria mía resguarda un montón de cosas, pero no el nombre. Y entonces acá vos te das cuenta y decís, che, el aprendizaje no solo es memorístico, seguramente si vos en vez de haber tenido esa foto guardada en la heladera de la graduación de la primaria, donde todos los días lo ves cuando abrís para buscar la leche, hubieras tenido el nombre de cada uno, seguramente cuando lo hubieras visto pasar le hubieras dicho, es Damián o es Jacqueline, pero no, te acordaste de él y no de su nombre. Entonces, viene un segundo dispositivo, y no digo que este de la memoria sea el primero, aleatoriamente indistinto porque son procesos complejos. Y viene el producto de la motivación. Y estar motivado a la hora de aprender es la única impronta que permite tanto que lo intelectualizable en torno a lo cognitivo y el producto de la memorización de eso intelectualizable de lo cognitivo se produzca. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo nosotros hacemos los docentes, ¿no? Para que el colectivo esté motivado? Bueno, yo por ejemplo les podría decir lo que hace ¿cómo se llama esto? El marketing. Es una babosada, es una babosada. Yo les podría decir, por ejemplo, lo que hace la mercadotecnia. Es una babosada. La cultura empresarial, absolutamente todas. Fíjense en las redes sociales, fíjense en el impacto de la televisión e incluso lo que hacen con las músicas, las empresas, para que nosotros de una u otra forma tengamos una motivación previa y memoricemos algo. Marolio, le da sabor a tu vida, ¿no? Entonces la tenés acá, porque por ahí no sabés, nunca compraste el producto, pero a la hora de ir a la góndola, no significa que vos vas a comprar esa, significa que vos la vas a conocer. Y la memoria puede influir a posteriori en una compra, puede influir en un amor, puede influir en una decisión chica, media o larga. Pero para eso tiene que haber un producto de la motivación. Para que te genere motivación, por ejemplo, agarra un reel de Instagram, por ejemplo, y te aparece una cosa de 2 segundos que dice, quedás exaltado, ¿no? Así, me motivó a verlo. Y después escuchás que no tiene nada que ver lo que te pusieron acá al principio con lo otro. Y vos decís, ¿qué onda? Che, no me gusta más, lo paso. Pero estuviste 7 segundos interactuando con el primer mensaje nocivo. Yo le voy a decir algo. Y en silencio, después cada uno lo puede matizar si quiere o no quiere, y no es el objeto en concreto de esta clase, pero es muy importante.
Watch out, cuidado. Hay un montón de cosas que estamos viendo y no existen. Viendo, ¿eh? Estoy hablando de bien. Y hay un montón de cosas que existen y no estamos viendo. Hice un silencio motivacional. Hay un montón de cosas que existen y que no estamos viendo. Y nos pasan por acá y nos pasan por acá y no la estamos viendo. Porque nuestra capacidad de memoria está reducida a una mercadotecnia de posibilidades o posibles imposiciones de posibilidades que no nos permiten ser felices o no nos permiten estar activos. Sigo con lo otro. Ustedes después reflexionan y si lo desean podríamos hablar de eso también. Hago un cortecito acá. Tobías está sin la cámara. Macarena, entiendo, está sin la cámara prendida. Tienen que estar las cámaras prendidas. Lo de Tobías es una acción recurrente. Todos los días de todas las clases está siempre con la cámara prendida. Apagada. Y sigo. Entonces, por un lado tenemos la memoria y por el otro lado tenemos la motivación. ¿Qué es el dispositivo selecto para poder reconocer una práctica de aprendizaje? Nada más y nada menos que la famosa atención. Esto sí, esto sí que es garantía de aprendizaje. Motivado, activo en la memoria y producto de la atención. Lo que sucede es que todo el tiempo se dice que la atención tiene que ser una concentración. Entonces vos estás cansado, cansada, por ejemplo ahora, 16, 18 horas, y por ahí venís de dos clases, de 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. No hay chance que este pibito que está acá, porque no dejo de ser un pibito y la empino encima, que yo le pueda generar motivación a ustedes, porque su concentración de la atención está bajísima. Y mucho menos si encima hiciste una actividad física, el burnout, no sé si lo escucharon, y mucho menos si es de alto impacto, y mucho menos si tenés pibes en casa, y mucho menos si no tenés la posibilidad y estás escuchando algo que suena por ahí, que suena por allá, y todo eso va generando un... ¿Qué es la atención? No es solo el constructo de una estructura que se llama estar ahí, porque también está la dispersión de la atención. Y esta es tan objetiva como la concentración de la atención. Una persona adulta, vamos a hablar con el mundo del deporte que tanto nos gusta, un árbitro. Los conocen, ¿no? Sí, son los únicos que tienen remera distinta, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Hay tres remeras. Bueno, la del medio, la que no tiene otro jugador, el árbitro. El árbitro se educa durante una década aproximadamente, y más también, para poder tomar decisiones rápidas, precisas y selectivas. Ese árbitro, o por ejemplo, un árbitro de gimnasia, que la gimnasia es la percepción visual, un par de tipos, tipas acá sentados, que miran algo y que dicen 8.7. El otro dice 8.8, 8.9, 7.4. ¿Cómo Joraca llegaron a decir 7, 4, 8, 9? ¿Qué elementos, no? Con esa persona durante un tiempo muy cortito tiene que tomar una decisión precisa en torno a una secuencia que él ya tiene, que ya conoce, ¿no? Que la tiene guardada acá. Bueno, acá, ¿no? Yo tengo el coso que me permite ver. Tiene la secuencia y dice, bueno, acá tiene que pasar esto. Ay, no, mirá, tuvo un error en la columna vertebral que al momento no se puso vertical al 100%, entonces, ¿no? Y ahí toma una decisión de una nota que es una valoración sobre 100. O sea, 1.1 no es lo mismo que 1.2, ni 9.9 que 9.8. ¿Estamos de acuerdo? Y en el árbitro pasa lo mismo, pero son ciento y pico de minutos. Son 45 minutos, como poco. En el fútbol argentino siempre te dan unos 7, unos 8, unos 4, unos 5, que encima son 52 minutos de promedio. 15 minutos de dispersión y 45 minutos más. Yo les puedo asegurar que si el partido durara 90 minutos, ningún árbitro podría dirigir. Y a medida que va avanzando, y no por la carga física, sino por la carga de esta característica denominada atención, concentración, mermaría muchísimo. Y tendría que haber dos árbitros, y tendría que haber cambio, entra el otro árbitro, porque no aguanta. Si un árbitro aguanta 45 minutos, ¿por qué? Pregunto y lo dejo ahí para ustedes, pícaros y pícaras, ¿por qué las clases duran 2 horas? Ay, ay, ay. ¿Qué podemos hacer para que esto sea una retención y sea un aprendizaje? Cuando en los más osados, estoy hablando de una persona que se educa durante 15 años para ser árbitro, y los que llegan, porque otros no toman buenas decisiones, quizás porque no logran la concentración de la atención.
Y ahí entonces vemos que la atención en su producto es una mezcla sutil de garantía entre concentración y dispersión. Hay que darle importancia a la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Es el momento en el cual uno está atento, concentrado, atento en algo, pero la cabeza se fue. Yo que estoy acá, ¿no? Así escuchando al profe. Y por ahí estoy, el partido de las 8. O por ahí estoy, ese perfume que le sentí, ¿no? Y que fuiste allá, allá, el perfume ese, esa persona. O, qué ganas de tomar un matecito, pero estoy acá, pero no puedo apagar la cámara porque el profe me dice que la apago. Y son esas pequeñas cosas que te van. Si vos te vas todo el tiempo, cuidado, no está mal. Está genial. Porque irse también es ser creativo. No hay que estar peinado. No hay que usar saco y corbata solamente. Hay que estar disperso. La dispersión es garantía de un aumento generacional. Y nuestra capacidad, el desarrollo del mundo occidental, capitalista y sobre todo mercantilizado, nos impone que progresivamente tenemos que estar todo el tiempo concentrados, todo el tiempo ordenados, todo el tiempo vestidos, todo el tiempo. Y la realidad es que nuestra corporeidad nos impone todo el tiempo la necesidad de salir. Por eso, como decía Satish Kamura, tenemos que salir de esta zona de confort. Tenemos que animarnos a seleccionar las películas en el on demand. Tenemos que comprar discos, compact, lo que quieran de otras músicas para poder después tener una mejor retención y concentración en algo. Nuestros futbolistas, nuestros atletas, tienen para aprender que conjugar estos tres elementos, siempre y cuando queramos que aprendan. Memoria, motivación, atención concentrada y atención dispersas. Esos son los dispositivos del aprendizaje. Ahora, hay una actividad dentro de las tantas en el cerebro, más precisamente en la ruptura de comunicación entre el cerebelo, que se llaman los códigos neurales y que tiene que ver con una actividad nerviosa superior. Así se la denomina, ¿no? Desde la biología clásica, desde la química cerebral y desde lo que nosotros conocemos como incluso neurología. La primera es el lenguaje. ¿Cómo aprendés si no por un lenguaje? Pero el lenguaje no siempre es el constructo verbal, porque oralmente vos puedes aprender un montón, pero estoy 100% seguro y tengo la garantía desde la academia de que el aprendizaje mayor viene por lo visual, y hay un lenguaje visual. Fíjense que aquellos que expresan más con didascalia, con así, con la leos, que se miran, que van para adelante, que van para atrás, que se exponen, lo que tampoco hay que ser un Costa de Racing, ¿no? Caminar para allá, para acá, no, no, no. Aprender tiene que ver con movimientos, tiene que ver con lógicas que puedan inducir a que la visualización que vos estás haciendo sobre mí también te genere repensares. Cuando ponemos una presentación de PowerPoint, ¿qué hacemos? ¿Por qué la ponemos? ¿Para que el docente o el que está exponiendo se guíe? Bueno, si es absurdo y si es muy novato o no tiene ni idea de lo que hace, sí, porque si no podría hablar tranquilamente, sino para que el impacto visual se sume y colabore al impacto verbal. Entonces ahí vos tenés dos objetos en cuestión para aprender, lo que estás viendo y lo que estás escuchando, ¿no? Y entonces ahí muchas veces, les docentes, terminamos diciendo, bueno, pero es así, ¿no viste? Tiro el balón para arriba, ¡pa! ¿Lo viste? Me sale re bien, soy el profe, lo practiqué durante 20 años, algún día me va a salir mal. La mayoría de veces, mirá, es así, entonces va corriendo, pasa la valla, hasta que recobro. Y el chico recién empieza y dice, nunca vi una valla, pero yo no lo puedo pasar así. Bueno, pero por lo menos visualmente eso me sirvió más que 30 minutos de que el docente me diga, el ataque es el momento en el cual la pierna adelantada se extiende casi, ¿no? Y vos decís, sí, sí, vos podés explicar oralmente, pero no hay una retención de memoria porque nunca vio. O por ahí lo vio en los Juegos Olímpicos sentado un día tomándose un mate y no tiene ni idea de qué. Es más, pensaba que se pasaba, que se saltaba y no que se pasaba la valla. Entonces acá tenemos que estar de acuerdo de que, y como introducción a esta clase, de que el lenguaje es trascendental. Y el lenguaje no hay que tenerle miedo en sus modificaciones. Las modificaciones de los lenguajes son buenísimas, siempre y cuando se resguarde los lenguajes, los diferentes tipos de lenguajes
que son importantes. Por ejemplo, bueno, hay un lenguaje más aplicado a lo didáctico que tiene que ver con un momento de enaltecimiento de la voz y otro momento de estar tranquilo, de llamar la atención, ¿no? Hay una manera. Fíjense, por ejemplo, las charlas TED. ¿La conocen, las charlas TED? Las charlas TED que están muy buenas. Hay charlas TED que viene y dice, no, bueno, bueno, porque yo estoy acá en el Río de la Plata y a mí me gustaría comentarles que un día nací. Un lenguaje totalmente inapropiado para captar atención, memoria y motivación. Ahora, cuando sube, cuando baja, cuando mezcla lo visual, cuando tiene movimientos corpóreos, ahí la cosa cambia. ¿Con qué cambia este lenguaje que es la mediación de los códigos neurales? Con las praxias, una reconstrucción o una aptitud objetiva identitaria de las praxias que nosotros ya vimos en torno a las no praxias, genera un lenguaje mejor. Y ese lenguaje, si se combina con las gnosis, o sea, con los conocimientos propios del pasado mío, lo que yo ya aprendí y que están las luces prendidas y lo que estoy aprendiendo en el presente, me da una posibilidad de transgresión que se llama probabilidad de aprendizaje. El aprendizaje es proyectivo, compañeros y compañeras. O sea, yo no aprendo porque solamente viví. Yo aprendo porque estoy viviendo en mi doble dimensión corpórea. Yo soy y tengo un cuerpo. Entonces, el momento en que lo tengo, el cuerpo ya reconoce patrones. Si ya reconoce patrones y ahora estoy viviendo un patrón, yo puedo decir, dentro de poco ya el profe me va a pedir las actividades, porque empezó a calmar la situación. O sea, vos proyectivamente, a veces probabilísticamente, proyectivamente sabés lo que va a venir. Por eso es que a veces vas cansado manejando y vas cansando y decís, no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque vos vas en la ruta y no hay luces del otro lado. Entonces decís, bueno, voy más relajado. Ahora, cuando te vienen 40, 50, 60 luces de frente, vos decís, me activo, ¿no? Y te activaste porque sabés que viene el peligro. Pero de otra manera no hay peligro, porque si no viene nadie por los proyectivos del lado y por el espejo que tenés enfrente y no viene nadie de frente, vos te podés pasar la línea, no te podés pasar la línea. Y eso tiene que ver con esto. Tiene que ver con todas estas cuestiones. Miren, praxias, gnosis es el lenguaje. Nuestro lenguaje no hay que tenerle miedo. Hace unos 4, 5, 6 años más o menos se viene hablando de todes, por ejemplo, ¿no? Y la gente, ay, horrorizada, porque dicen todes, pero eso no me ver, porque yo soy varón, porque yo soy mujer, porque una locura. Es que esa es la idea. Los lenguajes se tienen que cambiar. Ahora, la historia dirá si eso se acomoda en el lenguaje común de la gente o queda olvidado. Quizás en 5 años nadie, absolutamente nadie en una oratoria menciona la palabra todes, pero por ahí pega, ¿no? Y si pega y la gente lo necesita, lo adopta, por momentos lo adopta, por ahí como consecuencia normal. El cambio de la dinámica del lenguaje es importantísima porque presume en inicio una creatividad. Y hay sociedades que son más creativas que otras. Aquellas que permiten que su lenguaje cambie son más creativas, son más calientes, están más encendidas por el fuego de la creatividad. Entonces, cerebro, funciones. Ojo, puede que no siempre funcione una o que una funcione mejor que la otra. Cuando vos juntás todo esto, las praxias, los lenguajes, la gnosis, y entonces podés decir, estoy motivado, estoy atento en mi dispersión y en mi concentración, tengo memoria porque estoy en un momento en el cual recuerdo casi todo, como decía Nietzsche, he aquí viene el pensamiento, ¿no? Nietzsche decía, y se pone así, preparado, respira, se pone en una posición como que va a orar y viene el pensamiento, viene la creatividad. Y ahí entonces es que nosotros aprendemos. No puede absolutamente nunca un sujeto aprender sin estas situaciones que yo les acabo de decir. No vamos a entrar en una última que nos falta y es trascendental, que tiene que ver con la personalidad del sujeto. Nosotros nacemos y morimos con algo. Son pocas cosas con las que nacemos y morimos. Incluso un segmento del cuerpo, la nariz, nuestra propia
piel estirada, ¿no? Se arrugan, todo se arruga en la vida, las células se arrugan, pero hay algo que queda constante y que no se puede cambiar y que tiene que ver con la personalidad del sujeto. Cada uno adopta una personalidad al momento de nacer. Está cohesionado en el código genético del individuo. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? La personalidad no se cambia. Somos esto y vamos a hacer esto siempre. ¿Ok? Ah, hay temperamentos sanguíneos. Yo, ¿no? Arrebatado. Hay temperamentos coléricos. Hay 4 o 5 temperamentos según autores. Esos temperamentos no se pueden modificar. Por tanto, cuando tú veas a un estudiante apático, pregúntate primero, analízale primero qué temperamento es. Porque ante cada temperamento, una situación de aprendizaje diferente. Entonces ahí está el entrenador y la entrenadora, queriendo poner en handball pegadito a un colérico a la izquierda, a un colérico a la derecha y en el medio un flemático. No, compadre, no lo pongas nunca juntos, por más que sean los tres mejores, no va. Pero no va porque no se quieran, se pueden querer. Porque cuando el flemático le diga algo al colérico, el colérico le va a pegar, le va a saltar a la yugular. Pero ellos son compañeros, juegan para el mismo equipo. Pero si tú lo ubicas mal, las personalidades son inviables. Por eso los equipos deportivos, por eso cuando nos sentamos en los bancos, nos seleccionamos por nuestra personalidad. Y ojo, no siempre un temperamento del mismo orden va a ir sentado en el banco con un temperamento del mismo orden. Puede que sí, puede que no. Base también en la gradualidad del temperamento. Y esto tiene que ver, muchachos, con, vamos a llamarlo así porque así se los puse en el enfoque neuropsicológico del aprendizaje, con un aspecto emocional y afectivo. Afectivo. No es lo mismo, por ejemplo, imagínense que venga un amigo que vos querés mucho, que te diga que estás haciendo algo mal, a que venga y te lo diga, por ejemplo, alguien que la verdad no lo querés tanto. Es tu compañero porque está en tu equipo, ¿eh? Y tú dices, che, mira, vos estás acá. No, no, mi cultura afectiva, emocional, está preparada para que mi amigo, mi amiga me diga algo a mí y yo lo puedo recibir como algo bueno. Si viene el mismo mensaje por parte de otro que a mí no me genera afectivamente un reconocimiento positivo, lo voy a rechazar. Por ahí no se lo digo, pero por dentro pienso, mira, este salame me viene a decir a mí que yo tengo que... No. Y eso tiene que ver también con la última construcción que nosotros en epistemología lo vamos a trabajar mucho, que es la base afectivo-emocional. Yo no me animo a decir porque no puedo, porque la academia no me lo permite, el 100% del aprendizaje tiene que ser empático. Yo no sé qué porcentaje, pero estoy muy seguro y por eso le tengo mucho miedo a las plataformas. Porque estamos acá, ¿no? Por ejemplo, pero no es nunca lo mismo si estuviéramos sentados en círculo, ¿no? Y nos estamos viendo, tocando, mirando, palpando, nos escuchamos más, nos sentimos más. Acá hay un cableado que nos conecta, pero no siempre es igual. La base afectiva es un elemento muy importante para el aprendizaje. Una pregunta de reflexión que yo les hago a ustedes y abro y dejo para abrir el micrófono a ustedes cuando lo deseen, y pregunto, ¿cuánto más de lo que se viene haciendo en educación física podemos construir basado en estas ideas que yo les estoy diciendo? ¿Cuánto más de lo que hemos hecho hasta ahora se puede hacer en la educación física basado en todos estos elementos que les acabo de decir para poder aprender? Es una pregunta, ¿eh? Yo creo que siempre se puede aprender a hacer más. Ujú. El tema es tomarse el tiempo y pensar desde qué área, porque hablábamos de lo cognitivo, ok, ¿desde qué parte? No sé, hoy a nivel conciencia de salud se puede seguir enseñando cosas. Hoy lo llevo en una realidad, lo veo que se agacha mi novio a buscar la, ¿cómo se llama? La fuente del horno, y le digo, te estás agachando mal. Digo, qué loco que esas cosas por ahí no las aprendemos de chico.
uno se tiene que agachar bien para que la espalda de grande no te sea un problema. O sea, hoy se puede hacer un montón de cosas, eso vincularlo a parte social y demás, pero bueno, hay que dedicarle tiempo y analizar bien, y no todas las sociedades y las culturas son iguales, por más que estemos dentro del mismo país, ni siquiera dentro de la misma localidad es igual, no es lo mismo en Loma que en Monte Grande. Ujú. Bueno, muy bien, muy buena reflexión. Yo quizás lo pensaba desde la motivación, pero pensando siempre en la problemática de los adolescentes, que siempre surge esto de que no tienen ganas de, que tenés a los pibes sentados o que no quieren hacer lo que vos les proponés. Entonces, quizás como docentes, eh, como el desafío más grande si trabajas en secundaria es eso, o sea, la motivación. O sea, ¿por qué lado le vas a entrar para que ellos se motiven a hacer las clases o lo que vos estás proponiendo o el tema que tengas que dar? Porque también tenés un diseño curricular que se te baja, que tenés que seguir. Quizás trabajar sobre eso, quizás es el desafío más grande que tenemos como docentes. Voy a decir que es la motivación. Y yo te pregunto entonces, va, voy a todos, ¿no? Pero por ahí motivás muy bien. Por ahí todos quieren ir con vos, porque al profe de educación física generalmente le quieren ir más a la clase que a otros, ¿no? Porque se aburren. Pero ¿qué te hace pensar que eso, que aunque generándote motivación, no permita al llegar a la casa del estudiante saber que aprendió algo? Porque si nuestros estudiantes no saben que aprendieron algo, no lo aprendieron. No es que el aprendizaje entró, ingresó y quedó ahí. No, no. Si el estudiante ni siquiera se da la capacidad para pensar si aprendió algo o no, ¿cuánto más se puede hacer basado en todas estas ideas? Sí, Lucía, creo que va a decir algo. Sí, estaba esperando a que termines de hablar. Lucila, igual es mi Lucila, nombre. dije, Lucila. O sea, no, yo lo pensaba más en base a lo que, bueno, por lo que decía Regina, más que nada por el tema de los adolescentes, es en base a la experiencia también de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno también fue adolescente y sabe de lo que le gusta y lo que no le gusta de cada clase, más en el tema de la educación física. Y yo voy más por el lado sí, opino igual que Cele y que Reggie, que hay que motivarlos y que hay que darles como una enseñanza de un montón de cosas, pero en base a lo que es educación física, yo voy más por el tema de los hábitos saludables, ¿no? Que es lo que creo que no hay mucho. Que si bien sí se fomenta ahora la educación física y todo, nosotros como que no aprendimos a comer bien, a qué comer para cada cosa, a qué hacer para antes de cada entrenamiento, de cada deporte, o durante, o después tampoco. Entonces es como más que nada eso, promover todos los hábitos saludables, como concientizar sobre toda esa importancia de la actividad física para prevenir las enfermedades y nada, mejorar la calidad de vida. Ujú. Muy bien. A mí me gustaría escuchar más, otra versión más de ustedes que responda a esto. ¿Cuánto más de lo que se viene haciendo, lo que vos viviste en tu experiencia como educador, como educando, lo que vos creés que podés hacer, pero cuánto más se puede hacer para que los pibes aprendan? ¿Qué modificación tenemos que hacer para que las personas aprendan? Porque los chicos no aprenden la educación física, se los puedo asegurar. No es justo el aprendizaje una de las construcciones más identitarias de nuestra realidad. Los chicos van a la clase de educación física a jugar, juegan, se divierten y se van. No se divierten y se van también. Y cuando llegan a sus casas, no pueden empatizar eso que hicieron en clase con algo de su vida personal. Y nosotros ya acá, ahora medianamente, tenemos que estudiar a profundidad todo esto, ¿no? Pero ya sabemos que hay que utilizar la memoria, la praxis, la gnosis, la motivación. ¿Qué más podemos hacer? Pero ¿con qué decís que tiene que ver? O sea, o nos estás preguntando eso. ¿Con qué tiene que ver que no aprendan? ¿Cuánto más podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué otra cosa Pasa podemos que hacer? habría como que personalizarlo en cada uno, o sea, conocer a cada alumno. Entonces, se me hace como que es,
para nosotros, por lo que yo veo, que son tantos alumnos siempre en cada clase, que es un poco difícil ver la situación de cada uno como para enfocarse directamente en cada uno y individualizarlo. No sé. ¿Vos creés que sí podría aprender un sujeto entonces si tuvieras la mitad del estudiantado que tenés? ¿O un cuarto del estudiantado? Si No, trabajarías en... quizás darle como enfocarte más en cada alumno y conocerlo más, pero se me hace que no tenés el tiempo para hacerlo. Mira, por ejemplo, yo te voy a decir un resultado. Cuando un profesor está explicando una técnica de vóley, y hay tres estudiantes que les gusta el vóley, ¿no? O que van a vóley aparte en su vida privada, tienden a llegar a su casa y decir, oh, hoy trabajé esto porque mirá, el K1 cuando ingresé es importante. Y se llevan al... Cuando al estudiante no le interesa eso que está haciendo, va a su casa y dice, ¿qué hiciste? Dijo, no, jugamos un rato, creo que vóley. Sí, estuvo bueno. Queda ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Y lo motivamos porque le interese? Capaz que no lo motivamos porque le interese, pues pasa en muchas áreas donde siempre hay uno o dos especialistas y se focaliza en eso. Y por ahí quedó por fuera y no nos dimos cuenta y sucedió la clase y el nene ese quedó ahí, por fuera, por encima, digamos. ¿Y el resto? Bueno, muy bien. Profe, ¿Mm? Sí, un minuto. No, a mí lo que se me ocurre tal vez es abordar también las clases de educación física desde la corporeidad. Más que nada por un tema de que, primero de reconocerse este cuerpo que tenemos, porque a veces uno hace movimientos, que es lo que dice el profesor, y jugamos al vóley, y bueno, el profesor dice que tenemos que lanzar así, 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 y queda en la nada en estos alumnos que no están motivados tal vez. Si llevamos primero a toda la clase a trabajar la corporeidad antes de trabajar un deporte, tal vez sería una posibilidad de motivarlos o que cada uno encuentre su propia motivación en ese deporte o en ese movimiento o en ese momento inclusive. Y tampoco, aunque sea en este momento que estamos viviendo, que son los 40 minutos, 50 minutos de la clase de educación física, es lo que se me ocurre a mí como algo, ¿no? Empezar desde ahí. Sí, es muy importante el reconocimiento del cuerpo propio, súper importante. Y el querer del cuerpo propio, ¿no? Que no muchos estudiantes tienen, se quieren a sí mismos y eso es algo muy importante. Así todo, cuidado porque la mayoría solamente mencionaron la motivación. Un exceso de la motivación a la hora de ir también trae una posible frustración más grande. Estoy súper motivado porque hoy vamos a ver, ¿verdad? Y al final estás remotivado durante mucho tiempo por la clase que venía, y al final te bajó eso porque no estuvo a tu expectativa. Son todas los análisis que hicimos, ¿no? O sea, no es que porque vos tengas a un estudiante súper empatizado con la clase vas a lograr un aprendizaje, ¿no? Vientos y mareas. Miren, ¿leyeron el texto de enfoque neuropsicológico del aprendizaje? Que cuenta un poco más o menos cada una de estas cosas. No, no, con Bueno, razón. pero ¿cuál era la respuesta? ¿O no hay respuesta? Sí, pero te voy a aplicar lo mismo. Por ejemplo, yo tengo unas 4 o 5 respuestas frente a eso. 5 te diría, Bueno, en mi memoria. Pero si yo te la digo, por ahí vos vas a hacer lo que el profe hace de la misma forma en que por ahí sacaste un saque de vóley de la misma forma que el profe te enseñó. Yo lo que quiero es que activemos esta idea. ¿Cuánto más podemos hacer teniendo en cuenta cada una de estas garantías? Por ejemplo, yo te digo, no todos los profesores planifican sus clases. Y en la planificación de las clases, los que lo hacen mayoritariamente no ponen de manifiesto qué quieren que el estudiantado aprenda. Por tanto, no hay un contenido de base. Por tanto, es un ir, ¿no? Utilicé el eje del cuerpo y el cuerpo propio. Reconocimiento del cuerpo ajeno. Salita de 5, ¿no? Y vos decís, bueno, está bien, perfecto. ¿Qué hiciste? Este juego, se divirtieron, puse este tempo, todo, bueno, bien. ¿Cuánta concentración de la atención necesitas? Hay que ponerla en la planificación. Todo lo que no planeo está hecho al azar. Y hoy, por ejemplo, no hay planeaciones. Es un hecho trascendental.
Regina, trascendental. Vos te vas a las clases, preguntáselo incluso a tus profesores, a mí, tu profesor en la universidad, profe, ¿me mostraría, por favor, después me pasa la clase el día de hoy cómo la planificó? Sobre todo las prácticas. Pregunten en la universidad. No vayan, pregunten sin pena. Profesor de atletismo, profesor, no sé qué están cursando. Profe, me mostraría porque quiero ver la planificación. A ver si las tienen, qué ponen, ponen objetivos. Porque si vos vas sin una planeación, ¿qué vas a hacer? A mostrar algo, a que otros repliquen algo. Pero eso no es educación física, eso no es educación. Eso no es educación. ¿Y en el deporte pasa lo mismo? Profe, y Sí. en esto que estás diciendo de la planificación, ¿no? Si haces tipo una planificación con tus propios alumnos, con que ellos hagan sus propias como metas de la clase o metas personales, ¿no? De la clase. ¿Eso se podría, digamos, utilizar a esto de la respuesta que vos estás pidiendo? Sí, O sea, decirle a los alumnos directamente, o sea, bueno, a ver, ¿qué meta tienen ustedes para la clase de educación física? Entonces ahí vos lo haces en el planeamiento de la clase, no sé, algo de lo que cada uno dijo. sí. Es muy interesante. Un poco la escuela Montessori trabaja un poco así en el aprendizaje. Es importante que la producción empiece por parte del estudiantado, sobre todo en la educación física, y no que empiece por parte de algo ajeno, que viene de afuera. Por eso nosotros hablamos de lo afectivo, ¿no? ¿Qué intención tenés vos? Si vos, por ejemplo, tenés un esgrimista, porque alguien practica deporte, como un ajedrecista, como un lo que sea, y vos no lo traes un día en el medio de la clase, tenés que potenciar ese aprendizaje diverso para que otros practiquen. Y cuando viene de ellos, entonces se genera un nexo de aprendizaje superior. Sin duda, eso es un muy buen criterio. Miren, traje unos ejemplos que aunque no leyeron el texto, cosa que me parece trascendental y tienen que empezar a hacerlo, algunos ejemplos que podríamos resolver. Uno es un estudiante que realiza la práctica de educación física desganado. No posee voluntad, más que la del cumplimiento de su rol de estudiante, aprobando la materia sin esfuerzo. No te estoy diciendo el que hace SAF, te estoy diciendo el que va a clase, cumple con todo, pero está así. Bueno, yo me quiero sacar una buena nota. Sí, no, yo mientras pruebe está todo bien, ¿no? Entonces va, lo mandás para allá y va para allá. Otro ejemplo, atleta de alto rendimiento que se encuentra en el momento más determinante de su preparación de cara a la competencia principal y va a las sesiones de entrenamiento indispuesto, decaído, pero al llegar y ver a sus compañeros y entrenadores cambia radicalmente su inhibición. Seguramente les debe haber pasado a ustedes, ¿no? Decir, oh, qué mal, sin decir una mala palabra, ¿no? Pero, oh, qué pa, ir a hoy a Humboldt, a Soho, oh, ¿para qué? Frío, oh, todo con la campera, ¿no? Llegaste, tu amigo, vamos, vamos a entrar en calor. O sea, el contexto determinó para que tú ahora tengas un proceso de desinhibición. Otro ejemplo, alerta sanitaria en el mundo, epidemia global, individuos que se ven sometidos a permanecer más del 80% del tiempo encerrados en sus viviendas por temor al contagio. Fíjense, ¿no? Si nosotros pudiéramos de una u otra forma aportar cada uno de estos elementos, seguramente la educación física sería otra cosa. Tenga, mientras toma asistencia, teníamos dos equipos, ¿no? Le doy la palabra al primer equipo que había trabajado el cuerpo y la corporeidad en la educación física. Adelante. Ok, profe, tenemos un power para compartir, ¿podemos? ¿Qué? Tenemos un power para compartir, una Re, presentación. aprieten ahí donde dice compartir. Ok, se ve, ¿Eh? sí se ve. Sí, ahí sí. Lo que podrías extenderlo si querés, porque Sí, estás sí, 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 poniendo todo estoy en aquí. eso. Ah,
Estaría buscando presentar acá. Presentar, exacto. Impecable. Bueno, nosotros nos había tocado el tema de, perdón, el cuerpo y la corporeidad en educación física. Lo separamos como en varios ítems que tiene que ver con los autores y los aportes teóricos que trabajamos en clase, que seleccionamos tres: Menacho, Merleau-Ponty y Hegel. Deducimos que se generan algunas tensiones en la educación física. Vamos a hablar del concepto de corporeidad e incluimos otros cuatro autores que nos pareció importante, eh, o sea, nos pareció importante el aporte que hicieron en relación al cuerpo en la escuela. Y por último, nos hicimos dos preguntas que como tratamos de responder, que tienen que ver con el rol docente y con el para qué educar el cuerpo. Bien, muy bien, en un principio pensamos esto Esperás, espera, que... espera, espera, espera. Regina, ¿esperás un cachito, porfa? Un cachito, que me están tocando la puerta. Perdón, perdón. Sí, sí. Seguí, Regina, que venías de 10. Vamos arriba. Bueno, decía que el concepto de cuerpo a lo largo de la historia y específicamente en lo que tiene que ver con la educación física, atravesó grandes transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo en las clases pasadas, pero bueno, lejos de, como conclusión, ¿no? En general, lejos de reducirlo justamente a un simple objeto biológico o a una máquina que debe entrenarse, hoy se entiende como un eje central de la subjetividad y de la experiencia humana que podemos concluir también y em, como que deriva en el concepto de corporeidad. Entonces, ¿para qué nos sirve pensar el cuerpo en la educación física y qué tiene que ver la corporeidad? Es como un poco lo que vamos a hablar a través del cuerpo. En lo que buscamos exponer un poco, perdón, lo que vamos a exponer, lo que buscamos un poco es entrelazar esto de la corporeidad con el cuerpo y qué es lo que pasa en nuestras prácticas o pensamos que va a pasar en nuestras prácticas como docentes. Eh, ¿El cuerpo solo biológico? Pregunta que nos surge a partir del texto de Mónica Menacho, en el que habla sobre Descartes, esta dualidad entre cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto que estuvimos conversando, nos muestra este pensamiento cartesiano, eh, el cuerpo como máquina, el cuerpo como algo más subjetivo que incluye al alma y no como dos cosas separadas. Nos permite justamente el análisis que hace Mónica Menacho pensar, perdón, nos permite pensar que reducir el cuerpo biológico es insuficiente y que la experiencia corporal justamente debe ser entendida en su dimensión subjetiva y situada. Entonces, como docentes, no tenemos que pensar justamente el cuerpo como una mera máquina, sino que está intervenida con un montón de cuestiones que lo hacen subjetivo y situado. Después tenemos a Merleau-Ponty,
con esta frase de no tengo un cuerpo, soy un cuerpo, plantea la noción de cuerpo propio, en el que el cuerpo no es un objeto más en el mundo, sino que es un modo en el que habitamos el mundo, nos sirve para justamente estar y descubrirlo. Entonces el cuerpo como una percepción, como la acción y como sentido, nos permite todas estas acciones. Hegel, en su concepción, el cuerpo lo piensa no como solo naturaleza, sino también como parte del desarrollo del espíritu. Incluye, como nos permite adentrarnos en el término de la corporeidad como mediador entre lo biológico y lo social, y el cuerpo como algo que se va formando históricamente en relación con la cultura. Entonces, como con estas diferentes concepciones, podemos ir arribando a algunas tensiones que se producen cuando pensamos el cuerpo como instrumento en la educación física. Durante muchos años, la educación física reprodujo una mirada mecanicista del cuerpo, esto de que es algo a mejorar, algo que hay que entrenar, algo que hay que corregir, pero sin embargo, todos estos aportes, más que nada los más actuales, nos invitan a construir una práctica donde el cuerpo es entendido como expresión, como una forma de comunicación, como construcción de identidad y experiencias subjetivas. Rocha, te pasó. Sí, bueno, a partir de esto de lo que comentaba Reggie, llegamos al concepto de la corporeidad y a la corporeidad la podemos entender como la forma en que las personas se expresan y se muestran a través de su cuerpo, no solamente físicamente, sino también puede ser social, emocional y cultural. Y si esto lo llevamos al contexto de la educación física, lo podemos ver como que el cuerpo sea un medio para poder comunicarnos, expresarnos y también aprender a través de él. La corporeidad sería cómo nosotros mismos eh, entendemos nuestro cuerpo, cómo lo percibimos y también cómo nuestro cuerpo se siente cuando estamos con otros cuerpos. Por eso es importante que en las clases de educación física no solamente enseñemos a desarrollar las habilidades motoras básicas, sino también, bueno, esto es lo que decía antes Lucila, que enseñemos a los hábitos saludables, que enseñemos a cuidar y respetar el cuerpo, que es lo que tenemos como importante, digamos. Eh, Y bueno, también la corporeidad puede ser vista como lenguaje, historia y cultura a través del cuerpo. Y nosotros como futuros docentes tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, que por ejemplo valorar y ver que hay diferentes tipos de cuerpo, no seguir un estereotipo de cuerpo, porque eso es algo que estaría mal. Y también en nuestras planificaciones, no solamente tendríamos que dar clases con actividades físicas solamente, sino estaría bueno incorporar esto de realizar más actividades que tengan que ver con la corporidad, con lo emocional o con lo social, y sobre todo pensar a la actividad no solo como una actividad de alto rendimiento, sino que cuando estemos en las clases los alumnos las puedan disfrutar. Y siguiendo con lo del concepto de cuerpo pensamos en dos autoras que si bien no las trabajamos en esta cátedra, sí la habíamos trabajado el año pasado, que es Graciela Frigerio y Sandra Animastro, que ellas toman desde una perspectiva de la pedagogía crítica y de la sociología un aporte del cuerpo y plantean que la escuela no es solamente una institución que enseña a los alumnos conocimientos o contenidos, sino que la escuela moldea de una manera a los chicos. Y bueno, ellas dicen como si fuera que la escuela es una fábrica de cuerpos por justamente esto, porque no solamente se trata de dar contenido, sino a su vez se enseñan otras cosas,
como el aprender a sentarse, el aprender a moverse, el aprender a enseñar, a expresarse, a hablar. Eh, y por eso ellas lo hacen llamar como currículum oculto, porque si bien en la, no están en los programas, esto se sigue enseñando hoy en día. Perdón. Y es relevante, todo este tipo de cosas es relevante en educación física, porque a veces las clases por ahí están más orientadas o refuerzan la idea de que las clases de educación física tienen que seguir un estereotipo o exigir al cuerpo de tal manera. Y la idea es que nosotros en nuestras clases intentemos generar un ambiente que sea todo lo contrario, que sea un ambiente seguro para los chicos en donde se puedan expresar y sentirse más libremente, por así decir. Y bueno, y como dice Sandra Nimestro y Graciela Frigerio, educar no es solo dar contenido, sino también formar formas de habitar al cuerpo. Entonces nos hace pensar y preguntar qué clase de cuerpos estamos formando a la hora de realizar nuestras prácticas. ¿Qué clases de cuerpos queremos formar? Bien, también seguimos por esta misma línea de los otros autores con Bourdieu, eh, que él habla del cuerpo como un producto social. Eh, se- de lo del hábitus corporal, la historia social en el cuerpo, desigualdad y capital simbólico. El hábitus está relacionado con el origen social, depende del entorno en donde te criás y eso es lo que por ahí va a definir o con quién te relacionás y lo que va a formar parte de cómo va a ser tu estructura. Eh, no va a ser, bueno, también habla un poco de lo económico, no va a ser, no va a tener la misma percepción de esa parte, hay como una diferencia social, digamos, y bueno, también se habla de la parte de lo corporal. En el deporte y en la escuela, ahí es donde también se pueden ver estas desigualdades, no va a ser por ahí lo mismo, esto como se hablaba antes, el nene que va y pasa desapercibido que el nene que por ahí recibe, bueno, aparte de la escuela, va a la cancha o tiene su escuelita de fútbol aparte y se sigue fortaleciendo, si se quiere, esa habilidad. No se lo ve de la misma manera. Y después, bueno, Eduardo Archetti, Deporte, Cultura, Identidad y el Cuerpo, Narración y Símbolo. Bueno, acá también con Archetti lo que relaciona es no solamente al deporte como algo físico, sino también a lo simbólico, a los que nos representa. O sea, está bien, está el fútbol, eh, pero en alguien que no juega al fútbol, ¿qué genera? O sea, nos da esa identidad eh, en la parte simbólica, eh, o no sé, o por ejemplo, habla también del tango, o esto del macho, o el de la estrella, es como que le pone esa impronta. Eh, digamos que el cuerpo no solo se entrena, sino que también se lo interpreta de esta manera. Digamos que no solamente tiene que estar la parte física, no sé si se entiende. Eh, y bueno, no sé si pasa, yo hasta ahí estoy. Bueno, y acá para ir cerrando el tema de la corporalidad, una de las uno de los primeros interrogantes que trajimos es ¿para qué educar el cuerpo? Y antes de explicar esto, es importante traer una frase filosófica de Sartre que decía, mi cuerpo es una estructura, y no se refiere a una estructura física o anatómica, sino una estructura con existencia, de conciencia, esto de entender qué es el cuerpo. El cuerpo para Sartre es tanto un objeto de conocimiento como una forma de ser en el mundo, sin una estructura. O sea, acá en contradicción con Descartes, que en realidad lo que nos permite es experimentar y relacionarnos con todo lo que es la realidad. El cuerpo en el punto de vista a través
del que nos expresamos en el mundo, y la conciencia se despliega a través de toda la experiencia corporal. Por eso, a lo largo de la vida, en la educación del cuerpo, va generándose este impacto que veníamos hablando en cada persona. En algunos más, otros menos, van quedando las cosas. Pero bueno, por eso es importante educar el cuerpo, porque de la educación es lo que a lo largo de la vida va a dejar experiencias que en forma inconsciente tengan impacto. Como mencionaba Descartes, el recuerdo de los engaños sensoriales pasados en relación de cosas extrañas es presentado por él como un elemento de juicio que permite, bueno, digamos, sin dificultad, plantear una razón para dudar de los sentidos. Habíamos visto en filosofía este genio maligno que lo hacía dudar de los sentidos, pero bueno, por eso es que nos surge el pensar, ¿para qué educamos el cuerpo? Si el cuerpo es un instrumento del hombre, y en realidad educando el cuerpo generamos un desarrollo de conciencia y control sobre él con situaciones en la diaria como hablábamos anteriormente. Por ejemplo, que yo no solo me quedé pensando en virtud de una de las clases que tuvimos con usted, profe, donde buscar en la alacena alguna altura que no alcancemos se puede hacer con un simple salto. Yo lo llevé a preguntarle esto mismo a personas grandes y a personas y a nenes chiquitos, mis sobrinos, hijos de mis amigas, y la realidad es que los niños chicos tendían a decir, yo pego un saltito, el grande no, ya es como que se va aboliendo ese conocimiento, entonces ahí no hubo una educación del cuerpo donde se generó una conciencia. Y otro de los ejemplos muy recientes, que lo viví en una cicleada, donde para atravesar todo un alambre de púa que había, eh, en primera instancia ahí se desarrollaban dos aspectos. Uno, el colaborativo, porque para pasarlo por encima, primero teníamos que pasar por encima las bicicletas, por lo cual había un trabajo en equipo donde uno pasaba, el otro tomaba, uno pasaba, el otro tomaba. Y esto todo, por supuesto, en forma inconsciente. Y lo último es decir, bueno, ¿y cómo pasa? ¿Cómo paso yo la persona, el cuerpo? Bueno, el cuerpo se podía pasar a través de arrastrarse, con por ahí destrezas que se adquirieron motrizmente en las clases de educación física, pero inconscientemente te lleva a realizarlo. Por lo cual, sin lugar a duda, identificar que educar al cuerpo es necesario, sí, por supuesto, para no usarlo como un instrumento, sino serlo. Y bueno, y otro de de los interrogantes que se nos ocurrió plantearnos era, ¿el profesor de educación física influye en la corporeidad? Creo que es uno de los más complejos que se nos hizo. ¿El profesor de educación física influye en la corporeidad o bien es simplemente un acto que realiza en forma inconsciente? Igual, primero me tomo un alto y creo que es importante comprender para llegar a la respuesta. Como fuimos viendo en los modelos motrices, el modelo cibernético transmite que el procesamiento de la información, los modelos adaptativos, los descriptivos, son el medio para que el niño capte información, la procese y emita una respuesta. Por eso es que los chicos cuestionan un problema, sea el atrapar, no sé, a un compañero en la mancha o mismo de la vida cotidiana, como los que hablábamos anteriormente. Piensan en su resolución, sienten y se lo imaginan. Es por eso que el profesor de educación física en la actualidad es parte de la educación del movimiento. Logra una mirada integral porque a través de la educación física está desarrollando no solo el funcionamiento del cuerpo, sino el cuidado y la integridad del mismo, denominándolo corporeidad. Como lo indica Calmes en uno de los videos que vimos, el niño cambia a través de la educación física, ya sea desde los primeros pequeños días, por más que el docente solo los observe los movimientos, porque al observar también permite que esa escena lúdica se desarrolle. Uno de los ejemplos acá podía ser el desarrollo, por ejemplo, de una actividad de pista de 100 metros, donde al observar el primero o el último, va a buscar la mirada del docente, porque es así, así llegué primero, llegué último, va a buscar la mirada, ya sea para la aprobación o por la reprensión. Es donde acá el papel del educador es fundamental. Y bueno, le dejo a Reggie para que haga el cierre. Genial. Y bueno, y dejamos dos preguntas como para seguir pensando sin respuesta, que se nos ocurrieron mientras que charlábamos la otra clase, que tiene que ver en, bueno, cómo influye nuestra propia historia corporal en el modo que enseñamos, que tiene que ver con nuestra biografía escolar. Y otra
Bueno, un poco igual hoy hablábamos de esto, Lulo trajo a colación esto de lo que nosotros vivimos, ¿no? Cómo va a ser parte cuando nosotros seamos docentes. Y una segunda que también nos llamó la atención es que esto, ¿cuánto afecta al desarrollo de la corporeidad reprimir o no permitir que un niño realice una acción? Ejemplo, cuando en el recreo no le permitimos correr y los estamos retando porque corren o porque están haciendo no sé, trepándose a un banco, que quizás lo hablábamos la otra clase, esto de permitir que ellos experimenten con su cuerpo. eh, y bueno, pero nosotros muchas veces en el contexto escolar reprimimos ese tipo de acciones. Entonces, bueno, ¿cuánto afecta justamente al desarrollo de la corporeidad cuando hay muchas veces reprimimos todos este tipo de acciones? Y se me trabó. Ahí está. Hoy hablábamos también un poco de esto. Educar el cuerpo no es usarlo, sino que es serlo, como para cerrar. Gracias. Bueno, impecable, la verdad que estuvo súper lindo, súper interesante y atrapante, sobre todo que ustedes hicieron un nexo entre lo que ya vimos y tres autores nuevos que nosotros no utilizamos, entre los cuales se destaca Bourdieu. El último, Archain, ese no lo conozco, muy, muy interesante. Bueno, acá Marchetti, lo trabajamos a los tres en en sociología. socio. Ah, me imaginé, me Los imaginé. tres, sí, y bueno, nos quedaron, decían cosas interesantes y nos pareció que Ujú. estaban buenos incluirlos porque justamente se relacionaban mucho con el concepto de corporeidad y cómo vemos el cuerpo en la escuela. Ujú, muy bien, me pareció súper importante, muy, muy lindo. Ayer justo se graduaron un par de aspirantes míos a licenciados y expusieron gente ya que es profesora hace 20 años, 15 años, y expusieron igual que ustedes. Y los chicos tienen una trayectoria bárbara. Eso quiere decir que este grupo, sobre todo, lo felicito mucho, fue muy fluido y la verdad que me dejaron así como en el producto de la actividad bien pensada, bien preparada, más allá del contenido que ahora vamos a hablar, ¿no? La verdad que estoy súper satisfecho y qué bueno que esto esté grabado para poder socializarlo también a posteriori de lo que se espera en un trabajo grupal. Por otro lado, en cuanto a lo cognitivo, el desarrollo de su propuesta, creo como que, si bien es algo muy complejo, hay otra asignatura más que va a abordar esto, que siempre les hablo yo, epistemología de la educación física. Es como que observé que ustedes está girando un disco, ¿no? Así, está girando un disco arriba, una arcilla, ¿no? Y ustedes la moldearon, la empezaron a hacer, ya vi que era, digo, ya están ahí, pero como que faltan esos detalles, ¿no? Falta esa cuestión artística que se retoma, se resume a una sola pregunta. ¿Qué es la corporeidad? ¿No? Aspiro a que cada uno de ustedes, todos, el grupo este, el otro, lo del otro grupo, pero cuando terminemos esta clase, repensemos verdaderamente qué es la corporeidad. Y en la respuesta de eso no puede ser algo que ya hayamos conocido, porque está en debate esta propuesta, ¿no? De Merleau-Ponty. Entonces, terminemos de poner puntillosamente definámoslo para nosotros. La corporidad recitémoslo en la memoria, para poder empezar a ver cuando la gente camina cuál es su corporeidad. ¿Dónde está la corporeidad, no? En la primera clase, en la segunda, nosotros decíamos, la corporeidad es la vida del cuerpo, pero no alcanza para eso, ¿no? Porque entonces nos estamos retomando la idea de vida, que es algo interesantísimo, ¿no? Pero no es solo eso, es mucho más. Muchas gracias, como siempre, una excelencia, y le damos paso al segundo grupo, ¿vale? Adelante. Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, Nosotros Bien, somos el bien, grupo Rafael. 2 que hicimos de coordinación motriz y disponibilidad corporal. mira, perdón. Definición de coordinación motriz, competencia motriz y Eso. disponibilidad corporal. Arranco. Arrancalo si querés con coordinación. Definición de coordinación motriz. Disponibilidad de ejecutar acciones rápidas que implican una gama diversa de movimientos en los que intervienen actividades de determinado segmento corporal, órganos o grupos musculares. Se refiere a la coordinación física y motora que le permite moverse, manipular objetos y desplazarse. Bueno, sigo yo. Eh, utilizamos
este breve resumen de coordinación motriz como para tener una idea y una entrada a lo que es la competencia motriz. Y vamos a empezar con algunas definiciones que fuimos tomando de la clase y otras más que trajimos. Como competencia motriz, encontramos que es un proceso dinámico que evoluciona y cambia según la edad de las personas. Capacidad de una persona que realiza acciones de manera eficaz, segura y creativa. Representa la capacidad para dar sentido a sus propias acciones y regular sus movimientos. Comprender cómo procesar esa información y el control de sus respuestas a situaciones que requieren una intervención, donde es fundamental la toma de conciencia. Hirtz, 2009, se muestra en desacuerdo con el término competencia porque dice que es una forma encubierta de someter a la educación a la necesidad de una economía capitalista. Esto es algo meramente de definición, pero nos pareció interesante traerlo. Ruiz, 1995, definió a la competencia motriz en educación física como un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realiza un sujeto en su medio y con los demás. Por otra parte, encontramos a Brunner, que habla de la competencia. Hablar de competencia es hablar de inteligencia, es de una inteligencia operativa, que reclama procedimientos de actuación y que no solo supone actuar para cambiar el medio, sino también que conlleva adaptarse a él. De una competencia motriz general, el niño va adquiriendo nuevos patrones motores, que aprende a controlarlos y aplicarlos de forma variable, y que una vez que adquiere un mayor control, los incorpora en secuencias de acción más complejas. Brunner, Ruiz y Linaza destacan el papel de la intención, y esta supone, primero, la anticipación del resultado; segundo, la selección de los medios para alcanzar el objetivo; tercero, el mantenimiento de la atención; cuarto, la orden de parada definida por la consecución del objetivo; y quinto, la puesta en acción de otros medios, para corregir las diferencias existentes entre lo deseado y lo alcanzado, para adaptarse con ello a las condiciones particulares. El comportamiento del niño se convierte en intencional cuando puede contemplar el efecto de sus acciones. Es, por lo tanto, una búsqueda constante de la competencia, y a eso se afanan desde muy temprana edad. Por eso, y acá voy a hacer un paréntesis, cuando hablamos al principio de la clase sobre trabajar la corporeidad, por ejemplo, antes de la clase de vóley, más que nada me refería a esta última definición, ¿no? Que el comportamiento del niño se convierte en intencional cuando puede contemplar el efecto de sus acciones, de lo propio, de lo que puede producir su cuerpo. Continúa. En conclusión, es un aprendizaje de las prácticas corporales, o sea, la competencia motriz es un aprendizaje de las prácticas corporales que se va dando por resolución de problemas que presentan las situaciones motrices, y esto requiere del sujeto ajustada lectura de situación, percepción, deseo, voluntad, reconocimiento del contexto inmediato, etc., adecuada evaluación de la propia capacidad, de lo que puedo hacer, disponibilidad de un repertorio de respuestas pertinentes con grado de disponibilidad, práctica autónoma de decisiones y negociaciones, y disponibilidad de conocimientos. Por ejemplo, seleccionamos un ejemplo. Alcanzar una pelota enviando por un compañero supone poseer la competencia para poder correr y atrapar, pero indica también una anticipación y decisión de quererlo atrapar, y la voluntad de querer hacerlo en un momento dado. Como indica Oleron, ser competente en un hábito supone poseer un repertorio de respuestas pertinentes para situaciones que con una elevada frecuencia son nuevas. Y ahora le dejo la voz a Lu. Gracias, Majito. Bueno, acá tenemos que, por otra parte también, teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado por Majo y por Lalo, la revista científica digital se han planteado la cuestión y tomaron la decisión de considerar que la educación física tiene como una finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz, porque mediante la educación física se trata de que los escolares fueran más competentes al interactuar en el entorno físico, ya sea en las clases, en los juegos, en el campo deportivo. Bueno, de este mismo modo, mediante otras materias, se trata de conseguir que sean competentes en el manejo de empleo del lenguaje o en el razonamiento matemático. De una competencia motriz general, el niño, la niña, va adquiriendo nuevos patrones motores que aprende a controlarlos y a aplicarlos de forma variable. Y una vez que adquiere un mayor control,
los incorpora en secuencias de acción más complejas. Bueno, tenemos a Brunner, Ruiz y Linaza. Crítico con las posiciones madurativas, destacó que la noción de competencia motriz debía explicarse basándose en el concepto de habilidad y que dichas habilidades infantiles estaban constituidas por subrutinas. Desde una óptica cognitiva, el desarrollo de la competencia motriz supondría el aumento de las redes semánticas de conocimiento declarativo y de los sistemas de conocimientos procedimental, lo que permite formarse planes abstractos de solución de problemas. Bueno, esto es de French y Thomas, ¿no? Los escolares aprenden a ser competentes porque aprenden a interpretar mejor las situaciones que reclaman una actuación eficaz, fruto de sus intensas, numerosas y variadas interacciones con el mismo entorno, y porque desarrollan los recursos necesarios para responder de forma apropiada a las demandas de cada situación, lo que supone el desarrollo de un sentimiento, que es lo que estábamos hablando de la capacidad para actuar, de confianza en los propios recursos. Bueno, tenemos la función y funcionalidad de la competencia motriz. Se podría destacar que la componen dos tipos de componentes o de funciones principales. Una es de carácter modular y la otra es de carácter integrativo. Estos dos componentes se relacionan estrechamente con dos categorías de problemas a lo que una persona se puede enfrentar. Problemas de tipo más modular y centrados en la solución de tareas específicas, y problemas de carácter más integrador o centrados en la solución de situaciones. Tenemos acá, bueno, la pregunta de cómo debemos favorecer su desarrollo, dando énfasis a lo modular o a lo integrativo. Y una de las estrategias para mejorar su competencia motriz es desarrollar las habilidades fundamentales a las que Brunner hacía mención y desarrollar la competencia individual para poder interactuar con sus iguales, para después llegar a desarrollar la competencia colectiva e integradora. Por ejemplo, aprender a correr, a saltar, a atrapar, a esquivar, a rodar. Y cuando combinamos, se convierte en una estrategia clave para poder aprender los mínimos procedimientos que se permitan introducirse en el mundo de los juegos colectivos o para poder participar en las actividades lúdicas del recreo, ¿no? Muy bien. Doy paso de nuevo a Lalo. Ok, ahí voy. ¿Leo vos todo o leo yo? Dale, leo yo. Bueno, yo voy a seguir con esto que decían Majo, Lalo y Lu, pero voy a decir la función y la funcionalidad de la competencia motriz. Esta se podría destacar que la componen dos tipos de componentes o de funciones principales, una de carácter modular y otra de carácter integrativo. Estos dos componentes se relacionan estrechamente con dos categorías de problemas a los que una persona se supone enfrentar: problemas de tipo más modular y centrado en la solución de tareas específicas, y problemas de carácter más integrador o centrados en la solución de situaciones. ¿Y cómo deberíamos favorecer su desarrollo, dando énfasis a lo modular o a lo integrativo? Una de las estrategias para mejorar su competencia motriz es desarrollar las habilidades fundamentales a las que Bruno hacía mención. Desarrollar competencia individual para poder interactuar con sus iguales, para luego llegar a desarrollar competencia colectiva e integradora. Por ejemplo, aprender a correr, saltar, golpear, atrapar, esquivar, rodar, y cuando las combinamos se convierte en una estrategia clave para poder presentar los mínimos procedimientos que les permitan introducirse en el mundo de los juegos colectivos o para poder participar en las actividades lúcidas del recreo. Y después sigo con la incompetencia motriz, que la percepción de competencia se alimenta de los logros y del reconocimiento que recibe de su entorno más significativo, entre otras muchas fuentes de información. El constante fracaso, los feedbacks inapropiados
la falta de reconocimiento social y el aislamiento, las expectativas negativas, la debilidad, hasta niveles en los que los escolares puedan llegar a odiar la materia. Lo consciente e inconsciente se mezclan de forma compleja y no lineal. Se puede afirmar sin temor al error que los escolares no se sienten competentes en educación física, no se sienten, no, que los escolares que no se sienten competentes en educación física están más expuestos a no disfrutar de la materia y a sentirse desesperanzados en la misma. El repetido fracaso va a generar en ellos unos sentimientos de incapacidad que se pueden cristalizar en un pensamiento pesimista y de indefensión hacia esta materia. Cierro yo con disponibilidad corporal, representa el valor alcanzado por la competencia psicomotriz del niño, favoreciendo la espontaneidad y la naturalidad y la individualización en respuestas motrices. En este contexto entendemos a la motricidad como una manifestación de interioridad de cada ser, construyéndose en la infancia como posibilidad de ejercer libertad y actuar como una autonomía. En resumen, la disponibilidad corporal es un conjunto de capacidades potenciales que una persona tiene para realizar en una acción motriz, incluyendo potencialidad física y actitud mental. Normalmente en este contexto se asocia a la niñez. La disponibilidad corporal está enfocada igualmente en mejorar y fomentar las relaciones sociales en la infancia. No solo es suficiente que desarrollen capacidades psicomotrices, sino que también que favorezcan las habilidades de relaciones personales. Y como preguntas, ¿para qué sirve la coordinación motriz en una clase de educación física y en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos observar la competencia motriz en una clase de educación física? Y se pierde la disponibilidad corporal en la adultez. ¿Se puede recuperar? ¿Cuánto se puede recuperar? Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Eh, la primera pregunta que voy a hacer es ¿por qué Tobías no te ves? No entiendo, ¿que pusiste una imagen? Se quedó congelada ahí la cámara. Pero siempre te viste así, nunca cambió. Desde que empezaste y las comisiones pasadas también, yo te vengo diciendo que prendas la cámara y queda ahí como una imagen. Yo no tengo una cámara, uso el teléfono y funciona como medio mal. Bueno, vas a tener que resolverlo eso, porque es condición sine qua non para estar acá, verte, ¿sí? Ok. Por otro lado, a ver, voy a ser lo más simple posible. En cuanto a contenido, incluso es mucho mejor que el grupo pasado, el primer grupo, porque hay elementos de una mayor argumentación científica. Pero estos no sirven si los leen. O sea, no digo que todos lo hayan hecho, pero si es un producto leído, ponemos un foro, los leemos, incluso yo leo muy bien, por suerte, pero no todos leyeron muy bien. Entonces a mí me conviene más leerlo yo, que hay gente que no tiene una lectura, se ve que dominada, hagan un esfuerzo por leer mejor, pues tenemos que exhortar al resto a que somos profesores y que lean bien, fluido, coherente, se pueden equivocar claramente, pero bueno, retomamos la idea anterior. Y una de las ideas que por ahí les propongo a este grupo y a los dos grupos es que en vez de leer, practiquen con uno mismo, tiren ideas, pongan ideas. Esta idea la retomo, esta idea la retomo. Y después la cuento la idea. Entonces es más emocional, ¿sí? Es más empático. Yo escucho y digo, va por acá, va por allá. Y si pueden utilizar, que no se lo pedimos, pero algo alternativo para ir mirando, un videíto, no hace falta que sea una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Puede ser un prezi, puede ser un videíto que se relacione directamente, lo van transponiendo, ¿sí? Eso sería como algo too much para ir ganando en este proceso. Fue como que empezaron y fue cada vez más para abajo y yo ya estaba esperando que terminen porque, bueno, ya era una lectura influida y ya no me generaba nada.
Creo que a todos nos pasó lo mismo, pero está muy bien, estamos en un proceso de aprendizaje. Y yo lo que mido acá es la participación, nada más. Todo lo otro se medirá al futuro en una evaluación y demás. ¿Estamos de acuerdo? Lucila, en un momento dijiste la revista tal, pero no te llegué a escuchar cuál revista y qué autor escribió esa revista. ¿Te acordás más o menos de qué parte cuando estás hablando? Ajá, te escucho. Sí, fue al principio en donde decía la revista científica digital. Y acá tengo el autor, espérame un minuto. Vos buscalo mientras, decime cuando lo tenés. Ah, bueno, dale. La revista, porque mayoritariamente está buenísimo que hayas leído una revista digital y demás, pues está súper bien, pero tratemos de decir el autor, porque es como, no sé, suponte que vos escribas, ¿no? Lucila Ábalos escribió y no tenemos que referenciar la revista, sino referenciamos Lucila Ábalos, a lo sumo, en la revista digital, planteó, entonces nosotros sabemos de qué estamos hablando. Una revista nunca habla, nunca hace nada, si es un reservorio. Una revista es un reservorio que toma artículos científicos y los expone. ¿De quién estábamos hablando entonces? No lo tenés. Todavía no importa. Em, no me quedó claro, no es que no me quedó claro. A mí me quedó claro, pero quiero saber si a ustedes también. ¿Qué es una competencia motriz? Con su palabra, ¿qué es una competencia motriz? ¿De qué se trata una competencia motriz? Que un niño va como aprendiendo como nuevos patrones, va adquiriendo todo eso y después va adquiriendo patrones y después lo va aplicando en base a función de de las vivencias. Un patrón es algo que se replica Un patrón constantemente. motor sería, o sea, patrones motores. Pero fíjate que un patrón es algo que se repite constantemente, un patrón. Un patrón es algo que se requiere para que algo funcione, ¿no? Sí. Para calentar el agua tengo que prender la hornalla, tengo que tener el botón para que no se apague, tengo que ponerla, pues un patrón de... Pero vos podés hacer de otras formas calentar el agua, por inducción, por microwave, y no necesitas gas, no necesitas prender. O sea, precisamente la competencia es otra cosa, la competencia motriz. Yo te la hago de otra forma, a vos, Lucila, y al resto. Sí. ¿Cuándo uno es más competente? Ahí está el hecho. Ah, ¿Cuándo cuando nosotros tiene somos más distintas competentes? habilidades, o sea, distintos conocimientos para hacer una cosa de distintas maneras, de diferentes maneras. O, Ah, o cuando eso puede es otra resolver cosa. situaciones que se presentan en la Ahí va, vida, ya ahí va, sea en la parte educativa o en la parte cotidiana. En lo ahí va. cotidiano o en lo deportivo sería más que nada también. Ahora sí me gustó. Bien. Somos más competentes a la hora que tenemos un mejor repertorio a la hora de solucionar un problema. La palabra problema no significa una complejidad, ¿no? Una situación. Bien. Un ejemplo concreto, a ver. En la vida de un adolescente, ¿cuál podría ser? Mirá, el chico se dio cuenta y digo, soy más competente ahora porque... Yo, bueno, voy a usar un caso de mi nene que tiene 13. Bien, bien. eh, que este año empezó a usar el tema del transporte público, el colectivo, entonces es como que se sintió como mucho más Uh, competente al decir, uy, mirá cómo viajo solo y sé dónde subir y sé dónde bajar y las paradas y qué tengo que hacer y cómo poner la sube y dónde. Eso lo hizo como mucho más competente y tuvo como un montón de aprendizaje. Y lo que agrego a lo que dijo Lu de ese ejemplo es que seguramente también al poder mejor manejar su equilibrio, su seguridad consigo mismo, de poder tomarse el colectivo, de saber dónde bajar, de poder subir, de poder bajar, de poder pegar un saltito si el colectivo frenó antes, o sea, tiene como un esquema para poder responder a esa situación que es cotidiana y que ahora se siente como más seguro de sí mismo, más competente para poder hacerla solo. ¿Y esa competencia la dio solamente el superar una situación? Porque muchas veces superamos situaciones, pero no somos competentes. ¿Cuándo ese sujeto de 13 años es competente realmente? Perdón, yo quiero agregar que no fue, o sea, claro, que para llegar
a tomarse el colectivo y saber la parada y saber cómo poner la sube y todo lo que dice Majo de subir, de estar equilibrado, de si tiene que ir parado, de tener el equilibrio, de mantenerse, de si se tiene que sentar, de sentarse, de si tiene que bajar las escaleras, o sea, a todo eso viene haciendo todo un proceso para poder llegar a esa instancia de poder hacerlo. A mí me gustaría, si me permitís, usando el ejemplo de tu hijo o hija, es el siguiente. En realidad, la competencia de él no es la de subirse al colectivo, sino es la de saber ubicarse geográficamente en el terruño en el que está. Esa sí es una competencia. ¿Quién se la dio? Hoy se la está fomentando la libertad de viajar solo, sola. Entonces tiene que ver la cosa de otro lado que ir con mamá agarrado, ¿no? Decir, bueno, bájate acá, subite allá, te espera, ¿no? Que encima se va a trastocar con algunas esquinas que vivió al momento en que iba, ponele, al club, pero iba en bicicleta, y que un día va a bajarse y va a decir, ah, pero yo esto lo conozco, ah, pero yo vine por allá, y ahora llegué por allá, ah, mirá, esto era acá y esto era allá, norte, sur, ¿no? O sea, la competencia que está desarrollando es la competencia de la geolocalización, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la competencia motriz no es el hecho concreto de la acción motriz. La acción motriz es me transporto de tal forma. La competencia es, estoy preparado para ir a un lado por diferentes formas, incluso las que no conozco, patineta. Y bueno, vos podés ir en patineta a la escuela ahora o al club que quedan 25 cuadras y que te tomás un colectivo, pero podés ir por eso, por ese mismo lugar, atrás del colectivo, porque ya te lo sabés. Pero también podés decir, no, pero si es más allá, yo hago 2 cuadras acá, me queda en contramano, me conviene, porque los autos vienen de frente, yo lo veo. Mirá la deducción de un adolescente. Entonces me conviene ir, cuando viene un auto, agarro la patineta, la guardo, pasa el auto, sigo, pero voy por esta calle, que hay más luz, ¿no? Entonces, ahí está la competencia motriz. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande atendiendo a las dos preguntas que ustedes hicieron, porque nuestros estudiantes, sobre todo en la secundaria y también en los últimos años de la primaria, ni hablar de la universidad, sepan que el aprendizaje que están teniendo no solo sirve para la asignatura, ¿no? Por eso yo digo que la actividad deportiva no siempre es la mejor, porque pasar bien una valla, porque hacer un buen rolido, porque pegarle bien un balón, porque analizar estratégicamente no te hace después relacionarlo directamente con otra práctica. Tenemos que utilizar los deportes como un medio, pero tenemos que decirle al chico, che, no estamos aprendiendo pateo con el borde interno del pie. No, estamos aprendiendo golpes de diferente forma, con diferentes texturas, en diferentes momentos, ante diferentes situaciones, situación jugada, y ahí sí entonces nosotros como docentes estamos revalorizando la competencia motriz. Muchas gracias a los dos grupos, creo que fue una actividad muy buena, aspiremos a la excelencia, pero fue muy buena, sacando las salvedades estas que dije, ¿no? Que está bueno que pasen acá para que a posteriori las mejoremos. Bueno, estamos con poco tiempo porque yo esperaba como profe, fue una equivocación, de que dure menos tiempo la actividad, pero me pareció maravilloso y creo que fue un proceso de formación muy interesante. Lo que nos queda ahora, después del tema número 1, son los abordajes nacionales e internacionales de la educación física. Hay un texto que si no leyeron el primero no lo deben haber leído, por tanto no podríamos avanzar de ninguna otra forma porque es bastante complejo, que de Celentano y colaboradores, que en realidad son los coordinadores de este trabajo, de la UNLP, una universidad que tiene mucho prestigio en torno a los estudios sociales, seguramente el sociólogo o el compañero licenciado en sociología o profesor en sociología que está con ustedes en la asignatura, debe haber mencionado muchos autores de esta Universidad Nacional. Trabaja en un texto que se llama Teoría de la Educación Física, que yo se los puse, y que tiene que ver con la forma de reflexionar en primera instancia dentro de la educación física y desde la educación física con lo que resulta en las prácticas en el producto. O sea, nuestro producto es la enseñanza. Ahora, tenemos que reflexionar por dónde van las prácticas. Porque, por ejemplo, hoy decís, fui a una asignatura práctica, le dicen así, ¿no? Que en realidad es una didáctica. Esta asignatura también es práctica.
No es teórica, mentira, se llama teoría de la educación física. Hay teorías, pero también es práctica, porque ustedes se reunieron, se reflexionaron, se juntaron, se dieron la palabra, y Lázaro se callaba, porque entonces venía el Lucía y le decía, no, pero así no. Ah, el hecho de la comunicación no es un producto de la práctica, eso no es teoría. Teoría es otra realidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, les docentes, porque nosotros no es que somos una asignatura práctica, somos una asignatura teórica y práctica, como la mayoría de las asignaturas. Pero te voy a hacer una colaboración en contraposición. Las didácticas del atletismo, ya vieron atletismo, ¿no? Sé que estaban en el primer año. Vos atletismo, aprendés enseñanza del lanzamiento de la jabalina o el salto en largo. Sí, es una práctica saltar en largo, claramente, pero tiene un resguardo teórico. Tú no vas a saltar bien si tú no manejas bien por ejemplo, no sé, las fases, ¿no? Carrera, pico, vuelo, caída. Y ahí cada uno de los momentos dentro de la carrera tiene que ser progresiva para que el anclaje en la tabla sea en una proyección de 45 grados, donde el centro de gravedad lo tengo que elevar, de esa manera el toma de la tabla, ¿no? O sea, hay una teoría que atraviesa todo eso. Y este texto lo deja muy bien en manifiesto. Por eso quiero que lo lean, ¿sí? Ahora, como no lo hicieron para esta clase, lo van a hacer para la reflexión de la clase entrante. Ese es nuestro abordaje nacional. Nosotros sabemos lo que es la educación física. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo vivimos durante 12 años mínimo de nuestra vida, recibimos educación física. Sabemos qué es lo que pasa. Y yo les decía, por ejemplo, que hay un continente, el continente africano, el cual conozco algo, he podido ir, naufragar por ahí gracias al deporte, y casi un 45% de los países de esa región no tienen educación física. Entonces habría que repreguntarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede por lo cual no se le da la importancia? ¿O qué es lo que sucede con el producto de la educación en general, ¿no? Pero por otro lado, hay abordajes donde la educación física está anexada globalmente a la actividad deportiva. Incluso hay países del Oriente que se los reconocen como prácticas deportivas. Hay países que se llama cultura física y no educación física. Hay algunas que se llaman voy a hacer actividad física sustentable. Hay diversos países que adoptan, aunque la figura más reconocida sea la educación física en todo el mundo, hay otras cuestiones. Y ahí entonces es que le tenemos que poner el ojo a la bala. Y yo aspiro a que ustedes hagan un debate. ¿Vamos a esto? ¿Les parece? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, entonces yo les voy a leer la tarea que tenemos. Venga acá, y dice, luego del trabajo colaborativo, nos queda la realización de una búsqueda bibliográfica general, priorizando el Google académico en revistas reconocidas y no en el buscador convencional de Google, por ejemplo, dándole un rigor mayor a nuestras investigadores e investigadoras del campo de estudio de la educación física. Para ello, es imprescindible que cada uno de ustedes procure leer al menos en unos 120 minutos algunos abordajes teórico-prácticos que tengan resolución en el extranjero y que podamos reconocer como alternativa de superación. Alternativa de superación, repito. Y sigo. Sigamos el siguiente perfil de trabajo. 1. Realizar una búsqueda bibliográfica. 2. Restringir los autores latinoamericanos y seleccionar al menos 3 aportes que consideren. 3. Clasificar el resto de los aportes internacionales de otras regiones, incluso orientales, sobre la educación física escolar. Y 4. Elaborar un escrito que contenga el trabajo realizado de al menos 10 artículos leídos y referenciados, 4 carillas, les voy a pedir que ustedes escriban en Arial 12 puntos A4, y por último, declarar un posicionamiento sobre los aportes internacionales. O sea, que van a hacer un escrito, pero que ustedes tienen que declarar, decir, este que se produce en Jamaica, sobre esto me pareció importantísimo retomar la idea de por qué ellos hacen, eso es lo único que yo les pido. Leer 10 artículos, seleccionar 4, ubicarlos en diferentes regiones, Latinoamérica, resto, porque nosotros somos latinoamericanos. O sea, nuestra identidad es latinoamericana. Aunque por ahí Latinoamérica tiene Caribe y tiene una zona súper fría, Argentina, Chile, acá abajo.
¿no? En la zona de abajo del sur. Bueno, es caliente, frío, está el Atlántico, está el Pacífico, está bien, nos diferencian algunas cosas. La mayoría somos latinos, digamos, de parlante, ¿no? O hispanoparlante, en realidad esa es la alternativa. Pero dentro de ellas guardamos un montón de características. Y la idea es que nosotros podamos ver que hay otros referentes que también son importantes y que ellos nos vean a nosotros para entonces encontrar un punto conexo, un punto común. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ¿qué es lo que- Perdón, o sea, tendríamos que seleccionar tres artículos que sean latinoamericanos y 7 internacionales, o sea, que sean fuera de Latinoamérica. Muy bien. ¿Está bien? Ah, ok, Ahí va. listo. Bien, son 10. Pueden ser un poquito más, puedes haber encontrado 5 y no pasa nada, 5 y 5, pero la idea es esa, lo que yo dice escrito ahí serían 7 y 3 si te lo pones a analizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los foros? Yo no les dejo un foro abierto en el cual, por ejemplo, no sé, Pamela agarra y lo hace hoy porque el fin de semana se quiere ir de vacaciones, entonces si yo lo de teoría lo hago hoy, entonces hoy en la noche lo hace y lo sube, y por ejemplo María José por ahí dice, yo lo voy a hacer el lunes, no tengo problema, no tengo apuro, entonces María José es más avispa porque dice, bueno, yo espero hasta el final, voy leyendo los otros, voy agarrando y hace un trabajo más. Para que no suceda eso, lo que yo puse es una restricción en la cual ustedes corte individual, no van a poder ver el aporte del otro hasta tanto en cuanto ustedes no participen. ¿Está? Lo que no significa que participo, me fui y vengo a clase. No. Lo que yo les decía, la idea es que ustedes participen, entonces, por ejemplo, Pamela participó, María José participa el lunes, pero el lunes cuando participa, que María José lea todo lo que va y le pueda escribir a Pamela, ah, Pamela, qué interesante, ese no lo había visto, pero mirá, ese es parecido al que yo puse acá, pero hay una contradicción, porque vos decís que en Jamaica es así, pero mira, yo encontré que dice asá. Y ahí entonces se generan las lógicas de importancia de un foro. Un foro, para que sea instructivo, pedagógico, didáctico, de aprendizaje, no me sirve solamente con yo expuse, lo preparé, ya está. No, quiero ver qué dice el otro, la otra. Como lo que hicimos hoy, ¿no? Nos escuchamos, vos escuchaste a ella, ella te escuchó a vos, vos ibas pensando, analizando. O sea, tratemos de que esto sea colaborativo, sea constructivo. ¿Hasta ahí va? ¿Se entiende la actividad? Sí, y perdón, en Sí. estas 4 carillas, ¿qué es lo que tenemos que escribir, redactar nosotros? Eso. Los artículos que seleccionaste, de qué Los 10, nombrarlos. nombrarlos, posicionarlos, preferentemente de los que vos escogiste, los que vos podés decir, mira, yo analicé estos 10, de estos 10 los clasifico, estos son de Oriental, estos son de Latinoamérica, estos son de, no sé, Norteamérica. Bien, perfecto, Europa ninguno. Ahora, este y este me llamaron la atención porque en la educación física hacen esto, o consideran esto, entonces hacer todo un escrito sobre. Encontrar similitudes, diferencias. Ok, Sí, yo te diría aportes significativos. ¿Está bueno. bien? Por eso, Regina, es muy importante que lean el texto anterior de los aportes nacionales. Cuando vos leas el texto de aporte nacional de la Universidad Nacional de La Plata, vas a decir, ah, de esto se trata un abordaje nacional. Bueno, a ver cómo se manifiesta esto en el resto del mundo. Y tampoco les pido que sean súper mega archi que te recontra precisos a buscar algo que no existe acá, nada, nada. Tranquilo, o sea, lo que van leyendo, lo van trabajando. Y otra pregunta, ¿subimos un archivo o lo copiamos directamente en el foro? Eso es. Ahí yo les pedí A4 para que vean que el tamaño más o menos normal en tu Word y lo pegás al buscador, porque lo que pasa después es que cuando vamos a leer, incluso yo mismo, ¿no? Que a mí me pagan para hacer esto, ¿no? Ustedes pagan, a mí me pagan, pero ya después el día de mañana va a ser al revés. Entonces, cuando vos vayas a leer, no tengas que abrir un archivo, lo puedes leer en el celular, no tenés que descargar, no, no, todo desde ahí, voy para arriba pasando, si quiero algún comentario o marco que me gusta y sigo avanzando en la lectura. Si yo ya pongo un adjunto, bueno, lo complejizo la situación. No es condición sine qua non y quien lo hace tampoco va a estar reprimido por eso. Pero prestemos atención a tratar de que sea a través del propio editor de la plataforma educativa. Pásamelo. Bueno, y aquí entonces estamos en medio que terminando la clase del día de hoy. Después tenemos ahí las actividades y abajo tenemos aportes internacionales, ¿sí? Que ahí explicamos bien de qué es la actividad. Por si las dudas, arriba ponen responder
Y una vez que respondan, que pongan enviar, ahí entonces les va a aparecer el seguimiento para que podamos hacer. Yo no les puse una fecha, pero la límite es el miércoles en la mañana. ¿Está bien? Porque después tenemos clase y la idea es que por lo menos de una u otra forma yo tenga el tiempo para poder analizar cada uno y hacer una reflexión general. No me gusta mucho a veces en los foros, si ustedes me los piden, yo lo hago, no hay problema, pero hacer cosas muy precisas, ¿no? Oh, Lázaro, muy interesante tu propuesta, pero que te ves condicionado a, ¿viste? No, pará, Lázaro hizo una buena escritura, leí, bueno, después lo socializamos, pero después sí habría que hacer un buen análisis a nivel general. Bueno, 7 se presentaron, ¿no? Bueno, de estos 7 que presentaron, que es obligatorio igual, ¿no? Pero de estos 7 podemos sacar esto, mira, se repitió esto, no se repitió aquello, y entre todos hacemos una valoración en la clase que viene. Macarena, ¿cómo estás? No participaste vos en ninguno de los grupos, o me equivoco. No, no se equivoca. Ayer me enteré que había que hacer esto y bueno, ya estaban todos los grupos armados, mis compañeros tenían todo hecho y no iba a sumarme a pesar de no haber hecho nada. Ahí va. ¿Y por qué te enteraste ayer y no antes? Porque la clase pasada había tenido un problema en el cual no me pude conectar y se me Claro, pasó. claro. Sí, 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 me acuerdo que no viniste a la clase, tenés un ausente. Bueno, de 10. O sea, no de 10, pero digo, por favor te pido, vos no venimos a clase, boom, me meto ahí el mismo día, el otro día, el fin de semana para tratar. Y les compañeros también, acompañemos a los compañeros, compañeras que por ahí no vinieron y demás cuando hacemos grupos para tratar de incluirlos, ¿no? Porque todos tenemos complejidades, situaciones y está bueno que nos acompañemos entre todos, ¿sí? Si algún día hay 2 equipos, acá por ejemplo somos, déjenme que vea, somos justo del 10, somos 11 nada más, 11 estudiantes. Por ahí, por ejemplo, hoy estuvo ausente Barreto y Flor, de apellido, que vino solo la primera clase. Bueno, si los No, conocemos y Flor demás. no cursa más. ¿Cómo? Flor no cursa más. Ah, dejó esta asignatura. Todo. Ah, dejó la carrera. ¿Eso quisiste decir? Porque acá no me figura Sí. como baja. Rarísimo. En Bedelía siempre nos ponen acá la baja. Pero bueno, no importa. Bueno, chicos, muchas gracias. Fue una muy buena clase. Yo por lo menos la disfruté un montón. Ustedes, Totalmente, profe. Muy bueno. muy lindo equipo hicimos. Muy lindo equipo. ¿Quién fue a la escuela? Usted está en el Colegio San Agustín. ¿Quién fue? ¿Alguien de ustedes fue en la primaria, en la secundaria? Yo hice primaria y secundario. Y ¿En qué sentido? Y todo. ¿Qué es el cole? Nada, nos chateamos, nos conectamos por ahí y la solucionamos. Así llegamos de la mejor manera preparada para encaminarnos a la clase número 6. Profe, Sí, ¿me puedo quedar un minuto? Que les tengo sí, que decir. dale. Corto Ok, la grabación y me quedo igual con vos, mientras los ok, chicos ok. siguen. Profe, gracias. Por favor, chao, chao. Chao, profe. Buenas noches.